Jorge, estaba revisando las cifras. Lo normal de agua caída a la fecha, lo que debiésemos tener en un año normal, 340 milímetros. El año pasado cayeron 151. Y este año, 82. Una locura, sí. Lo normal 340 y este año 82. Eso cada año más seco. Cada año más seco, además, y de manera, la caída de la curva es drástica. O sea, 50% menos que el 2018. Exactamente, que ya fue un año que tenía seco, menos de la mitad de lo que debiese tener. Un déficit de 75%. 75% de déficit. Eso explica esa imagen sí, que estamos viendo. Te quería preguntar respecto de la relevancia del Mapocho, porque mucha gente dice, bueno, pero del Mapocho son aguas residuales, qué sé yo, aguas lluvias, que se pierden un poco, no se hace mucho con el Mapocho. ¿Qué hace el Mapocho? No, ¿cuál es la importancia del Mapocho? Pero son las cuencas que abastecen de agua potable al principal núcleo urbano del país, pues si estamos hablando de esa gravedad. Bueno, y obviamente también los derechos de agua que se aprovechen, por ejemplo, para riego, pero principalmente es eso. Entonces, es una cuenca que ha sido muy intervenida, evidentemente. Hoy día tiene no sé cuántas, no recuerdo, pero centrales de pasada. Una se está construyendo que es la cuenca del Maipo, que es Alto Maipo, pero son ecosistemas que son súper vinculados unos a otros. Entonces, por eso surgió la amenaza del racionamiento del uso del agua potable. Ahora, no hay que olvidar que Santiago ya estuvo sin agua potable 5 o 6 días de forma bastante inédita también por la turbidez del río, por eventos climáticos extremos. Ya, no solamente está lloviendo menos, sino que además la isoterma cambió, está lloviendo mucho más, claro, en muy poco tiempo, mucha agua, entonces no hay espacio para que el agua nieve se congele, que después cuando se descongela le da el caudal al río. Entonces es todo un ciclo de malas noticias terribles. Porque ya tenemos esta mega sequía, también estructuralmente está mal. Porque teníamos como la sequía como algo que no permanente, que hoy en día lo tenemos habitualmente o regularmente. ¿Qué hacemos para recuperar el río Mapocho o que no se desvíen ciertos caudales y lleguemos a tener el río Mapocho con un abastecimiento un poco más fluido? Es una súper buena pregunta. Si lo tuviera. Busquemos las soluciones, porque ya el problema está. Sí, el tema es que yo siento que tiene mucho que ver con la capacidad de planificar la gestión del recurso hídrico estratégicamente y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, que es un derecho humano consagrado a nivel internacional, de los derechos humanos internacionales. Nosotros hoy día no lo tenemos consagrado en cuerpos legales ni constitucionales. Entiendo que hoy día se va a incorporar en la nueva ley marco de cambio climático, pero la DGA, la Dirección General de Aguas, licitó estudios para tratar de gestionar integralmente las cuencas. Lo que pasa es que nuestro sistema además hace que los ríos se administren por partes y por secciones. Este tramo de esta junta, Entonces, y además a mí me tocó cuando estuve en el gobierno, habían cosas como bien irracionales. Por ejemplo, nosotros queríamos limpiar el Mapocho, no sé si la parte que uno viene del aeropuerto de la costanera hacia el centro, que era un desastre de basura, porque la gente, además también nosotros es responsabilidad nuestra. Y la ribera era la DGA, después la segunda parte la DOH, que son los distintos organismos. Entonces, yo siento que aquí se requiere reformas legales que permitan que el Estado, esté quien esté, planifique racionalmente el uso del recurso, pensando en, además, que ese recurso se va a usar para sanearlo, porque Aguas Andinas, ellos saben que va a llegar un momento que es como el día cero, que van a empezar a levantar el teléfono y van a decir, ya, hoy día empezamos con el racionamiento. Pero Jorge, es que hay una cosa que yo no entiendo antes, que vamos a ir nuevamente a donde está Nacho Oliva para ver cómo está el Mapocho, porque yo creo que todos nos impactamos cuando lo vimos, porque yo sin agua, sin ni siquiera un hilito, no lo había visto nunca. Pero a mí me llamó la atención ayer que veíamos al ministro Alfredo Moreno cuando habla del posible razonamiento que vamos a tener de agua. Pero ahí cuando uno dice, el 80% del agua en nuestro país está destinada para la agricultura. Entonces, ¿por qué el 80% del agua para la agricultura, pero finalmente nosotros, los seres humanos, somos los que vamos a sufrir este razonamiento? Entonces, finalmente, ¿cómo uno explica que nosotros en la casa, cuando demos la llave, no va a salir agua por un par de horas en el día, pero finalmente el ser humano es el que menos consume agua? Bueno, eso es uno de los problemas. Pero necesitamos comida también.
Bueno, claro, también necesitamos tantas cosas. Cuando todo, casi todo eso se exporta, no es que lo veamos acá. No, es un mercado, nosotros tenemos un mercado de aguas. Es el mercado el que racionaliza la asignación. Entonces el mercado define, por razones de mercado, que el agua vaya a la agroindustria. Entonces ahí tiene el problema de Petorca. Entonces, lo que puede ser a priori no sea malo. Si nuestro sistema tuvo algunas cosas buenas, por ejemplo, pero era para otro contexto que ya hoy día no existe. Es que hay que entender, entonces, era un contexto donde usted no veía esas imágenes. Entonces, perdió toda racionalidad. Luego, obviamente hay una concentración del agua en la agroindustria. Hay personas y industrias que tienen muchos derechos de agua de aprovechamiento que han concentrado, como cualquier otra industria, por cierto, es así. Y el Estado tiene pocas herramientas, por ejemplo, para tiene la emergencia agrícola, la escasez hídrica, que hay cientos de decretos en todo Chile, pero lo que hace fundamentalmente el Estado es tener que expropiar esos derechos, pagar plata para reasignarlos cuando muchos de esos derechos se asignaron inicialmente en forma gratuita. Es increíble, Jorge, como todo está conectado. Y hoy día que se está pensando en un nuevo país, este tema debe estar quizás en el centro de la mesa, porque es la manera de asegurar o garantizar el que esto que estamos viendo no se repita. Quiero hacerles una comparación. Mediados de los años 80, el Mapocho, de lado a lado. Esta imagen es más actual. Esta imagen es del año 2015, 2016, cuando el Mapocho se desborda a partir de un episodio de lluvia muy intenso, en el cual además había una manipulación de los trabajos de la costanera norte. Ahí esa imagen es ochentera, clásico. El mini. De un temporal de 3-4 días, intensísimo. Ya no hay esos temporales tampoco. Ya no hay, esos temporales ya no existen. Las lluvias fuertes son de un día y para. Mira, el río Mapocho, de lado a lado, es increíble, de lado a lado, en uno de los tantos puentes que hacen cruzar desde el sector de Providencia hacia el sector de Recoleta o Bellavista. Era el Teatro El Puente, de que después se hizo, finalmente, ¿se acuerdan? Un teatro. Todavía sigue funcionando, pero el agua llegaba hasta arriba. Hasta arriba. Podría ser navegable. O sea, eso ya era un problema. El que el río se desbordaba, se hicieron trabajos de contención. Hoy día todos esos trabajos de contención son una especie de obra arqueológica, porque realmente no sirven de nada si no corre agua por el río. Muchas veces cuando se planificó incluso la costanera norte, se dijo, ¿cómo lo vamos a hacer cuando el río crezca? Bueno, el río nunca más creció. O sea, y hoy día lo vemos que está prácticamente seco. Miren esa claro, al principio, hace unos años, hubo un problema con la costanera, ¿no recuerdan? Claro, la primera imagen que revisamos, porque ahí hubo una manipulación de la costanera, alguien dejó algo mal hecho, el agua llegó y se desbordó y se inundó todo el sector de Vitacura y Providencia. No, pero eso fue puntualmente porque habían hecho un mal cálculo de las aguas que iban a bajar y desviaron el cauce del río para seguir con una construcción que estaban haciendo en la costanera. Fue un error humano, no tenía absolutamente nada que ver con lo que Exactamente. Y particularmente todo lo que tiene que ver con la antigua rotonda Pérez Ujovich. Ahí se presentó una cosa de diseño. Bueno, aquí Jorge mencionaba una cosa que es el fondo. ¿Cuál es el sentido del agua para Chile? Alguien me va a decir, es un recurso. Claro. Sí, pero ¿cuál es la condición de ese recurso? ¿Cuál es la condición de ese recurso? Alguien también podría agregar, es un recurso vital o es un recurso básico. Sin embargo, las políticas que tiene Chile no responden ni a qué es recurso básico ni vital. Cuando uno tiene esas dos carencias, vemos que, por lo tanto, no sabemos cómo gestionar el agua. Y ahí viene un enredo institucional respecto a la gestión del agua propiamente tal y lo que significa las políticas que tienen que ver con el medio ambiente. Eso no está conversando, está disociado. Y tú tocas un punto, Eduardo, que es, les anticipo, si es que se llega a aprobar la idea de la nueva constitución, y si es que va a ir a constitución nueva, ahí se va a redactar, entiendo, y he escuchado unas organizaciones que han dicho que van a colocar el agua como un elemento central desde el punto de vista esencial y básico.